Hola a todos, bienvenidos a En Beta. Este es un espacio creado por Copu y Colombia Tech Week. En este espacio vamos a explorar en tiempo real cómo está evolucionando el marketing en un mundo cada vez más determinado por la tecnología y por las plataformas. En este espacio no solamente vamos a hablar de campañas y marketing, vamos a hablar puntualmente de data, tecnología, toma de decisiones y vamos a ver cómo las marcas están jugando cada vez más en el mundo tecnológico, en un mundo que sigue en evolución constante. Por eso se llama En Beta, porque no todo está terminado, todo está en constante evolución. Hoy en nuestro primer capítulo nos encontramos con Álvaro de Luna, vicepresidente de ABI Colombia Bavaria, y con Pablo Villegas, CMO de Rappi Colombia, y con mi compañero de entrevistas, Nicolás Cruz, co-founder de Colombia Tech Week. Pues vamos a arrancar un poco esta primera conversación de En Beta, entendiendo una cosa muy importante de las dos marcas. Son dos de las marcas más importantes del país. Bavaria como la marca referente histórica de Colombia y Rappi como el primer unicornio del país. Por ende, ustedes han llegado a trabajar en conjunto por muchos años de la mano. Y queríamos preguntarle cómo va esta relación en temas de marketing, cómo se ha venido desarrollando esta relación a lo largo de los años, qué está pasando en este momento. Como para dar un pequeño intro desde los dos lados de cómo se va venido construyendo esta relación entre las dos grandes marcas del país. No solamente hemos venido trabajando, sino cuando empezó Rappi, ABI fue investor de Rappi, eso no mucha gente lo sabe. Pues llevamos muchos años, desde el inicio de Rappi en Colombia, y yo personalmente con ustedes arranqué casi que desde el principio. Digamos que Rappi abrió un panorama, sobre todo del DTC, ¿no? Direct to Consumer, sí, que inclusive fue mucha inspiración para muchos otros más adelante. Y desde el punto de vista de marketing, y siempre se lo digo a mi equipo, es el DTC es el sueño que siempre tuvimos todos en el pasado de pasarse a todos los intermediarios y llegar directamente al consumidor final. Y eso genera mucha magia, ¿no? De creatividad, pero sobre todo desde negocio, de poder probar, hacer cosas diferentes y no desperdiciar todos esos intermediarios, sino llegar al consumidor final. Entonces, pues hemos hecho infinidad de acciones y de cosas en estos años y siempre los hemos contado como un aliado. Todos los años tenemos un JVP con ellos de trabajo, pero yo creo que lo que más dinamiza es el entendimiento del consumidor y el poder tener ese contacto directo con el consumidor. Yo creo que Álvaro menciona algo muy importante y es el JVP. El JVP, no sé si todos saben, significa el Joint Business Plan y es un plan que hacemos como compañías siempre para ver objetivos en conjunto de negocio. No se trata simplemente de Rappi servir como una plataforma para que en este caso ABI venda más, sino que nos propongamos unos objetivos de desarrollo de categoría, de ABI como líder de categoría. ¿Cómo hacemos para poder entender mejor al consumidor? ¿Cómo hacemos para entender mejor al shopper? ¿Qué tipo de productos desarrollar? ¿Qué tipo de actividades hacer? Es una relación que, como decía Álvaro, pues nace desde el inicio de Rappi. Rappi es una compañía, como ustedes saben, colombiana, pero finalmente también latinoamericana, que muchas veces, digamos que se apoya en todos estos monstruos, en todas estas compañías que llevan un legacy y una historia mucho más grande para aprender. Nosotros vamos aprendiendo en la marcha y también ya después uno empieza a aprender cositas también que va llevando a ese mundo corporativo. Eso también es muy bonito, pero sin dudas, pues aliados como ABI han sido esenciales en llevar a Rappi en lo que está hoy. Desde lo comercial y lo más típico, como hay un partido de fútbol y queremos hacer una acción concreta, hasta montar un monstruo como lo es Rappi Turbo, que para poder empezar, pues obviamente requería del apoyo de compañías como ABI. El poder tener un producto en menos de 10 minutos en tu casa fue algo, ustedes saben también, pero el quick commerce en el mundo por lo general se habla de los 15 minutos. Aquí nosotros dijimos, venga, vamos a hacerlo a 10 minutos y para eso había un montón de retos pues de almacenamiento, de fechas cortas, etcétera. Y para el caso de la cerveza, poder llegar con la cerveza fría, por ejemplo. Entonces, no, digamos que es un trabajo muy de la mano. Es sin dudas uno de los aliados más grandes que tenemos en el país. Aprendemos mucho de ellos y creo que entre los dos también vamos consiguiendo cada vez cosas más y vamos desarrollando también nuevas cosas para el país, para la aplicación y para el DTC en general. Y yo creo que vamos a hablar de todos esos retos, vamos a empezar un poquito a tocar de cada uno de estos que nos hablaron del Turbo, de obviamente de Rappi Ads y de todos esos puntos, pero creo que Nico, para que continúes ahí en la conversación. Creo que para la audiencia el contraste de las dos visiones de cómo se hace marketing en industria un poco más tradicional y también en startups, creo que es lo que queremos un poco contarle a la audiencia, es cómo se ve ese contraste. Y les tenía una pregunta como para iniciar a entender como esos dos puntos de vista. Cerca del 60% de decisiones en e-commerce muchas veces las toma el usuario ya dentro de la plataforma, no antes. Y en ese sentido, Bavaria ha venido construyendo mucho sobre la marca, pero pues en definitiva Rappi está teniendo ese acceso al consumidor. ¿Cómo ven, digamos, esa relación frente al consumidor cuando a veces lo que prioriza es conveniencia y no tanto marca? ¿Cómo lo están viendo? ¿Qué tanto se hablan con el stakeholder que tiene el acceso o siguen priorizando por construir marca? Y me gustaría entender un poco como las dos visiones y ver ese contraste. Yo no veo que haya un contraste muy grande. Creo que al final va a depender mucho del tipo de compra que vaya a tener el usuario. O sea, yo creo que en marketing siempre hablamos de un funnel, hablamos de una awareness o un conocimiento de la marca, una consideración y una conversión al final del caso, ¿cierto? Hay consumidores que de pronto llegan a Rappi ya con una idea concreta de comprar de pronto
pronto una cerveza. Se meten a la aplicación, buscan cerveza o buscan inclusive el nombre pues, de la cerveza, ya van con una compra muy clara. Hay otros que de pronto se metieron a comprar huevos o a comprar queso o inclusive a hacer un pedido a domicilio y se les atravesó de pronto una cerveza por ahí. Entonces en realidad piensen en Rappi como un punto de venta que a diferencia pues, del punto de venta físico que uno está acostumbrado a ver, pues es una plataforma donde hay múltiples, digamos que misiones de compra, múltiples deseos, múltiples pensamientos que tiene el usuario y yo creo que ahí ambas compañías tenemos que trabajar de la mano para hacer que el usuario pueda encontrar lo que quiere encontrar en el momento específico. Entonces el Make en este caso, Bavaria, está haciendo un trabajo muy fuerte de estar en la mente de los consumidores, que cuando el consumidor esté comprando la categoría o incluso otra categoría, pues se le ocurra que de pronto puede comprar una marca en específico. Y para el caso de Rappi es como cómo le dejo yo al usuario lo más fácil posible que la conversión se dé, pero al mismo tiempo que tenga la posibilidad de tener la idea de comprar algo que tal vez no estaba pensando en ese momento para que el ticket sea más alto, para que tenga una venta cruzada. Yo creo que trabajamos muy de la mano, digamos que en este caso ABI creando esa imagen de marca y ese deseo por la marca y ese posicionamiento con los distintos atributos que tienen sus productos. En el caso nuestro, cómo le hacemos la vida fácil al usuario para que lo pueda hacer. Yo no lo veo tanto como una pugna entre las dos ideas, sino como un funnel completo. Digamos que ahí el papel de Rappi puntualmente es cómo se le hago yo fácil al consumidor, pero también cómo yo también le ayudo a que pueda interesarse y compre otras cosas que de pronto no estaba pensando en el inicio de su proceso de compra. No, total. Para nosotros marca es creo que el asset más importante porque al final pues es el valor intangible de por qué la gente va a escogernos frente a otras cosas, ¿no? Entonces no van, bien, yo creo que no van en contravía, sino son muy complementarias. Y nosotros vemos que al final donde el consumidor puede acceder al producto, pues la marca tiene que estar presente. Y uno puede construir marca desde el performance o desde el canal o también generar transacción. Entonces, me acuerdo cuando arrancaba Turbo, ahí entramos nosotros, teníamos en ese momento un tema con Club Colombia, que era la espera, y pues cayó perfecto, me acuerdo cuando incluíamos ese concepto de la espera con Club Colombia y al mismo tiempo salía Turbo, pues era ideal, porque nosotros sí teníamos un problema, por ejemplo, con los deliveries de restaurantes. Normalmente el delivery de restaurante pone la cerveza muy cara, la pone como si fuera en el restaurante. Nadie la compra por ahí, el mundo la compra o en la tienda de abajo o en Rappi o en... Entonces con Turbo no solamente logramos posicionar ese momento, sino iba muy concepto con la campaña. Entonces sí te puede ayudar mucho tanto el canal, que al final para nosotros Rappi es un canal, pero donde hemos aprendido un montón, ¿no? Cuando estaba Rappi, trabajamos hoy mucho, nosotros también tenemos nuestro propio DTC que funciona muy diferente y va a otro público diferente al de Rappi, pero aprendemos mucho complementario con eso. Entonces, muchas veces creemos que el performance es enemigo de la marca. Creo que se pueden complementar muy bien y creo que hay ejemplos de Rappi con Bavaria y con otras marcas que han podido hacer esa complementariedad de seguir construyendo marca, pero al final hacer performance o venta, ¿no? Y digamos que uno de los puntos también como más relevantes que hemos visto en los últimos años de Rappi ha sido Rappi Ads, ¿no? Ha crecido, viene creciendo a pasos gigantes. Y quería preguntarles un poco cómo viene siendo la relación entre Rappi Ads y Bavaria entre ustedes dos. Obviamente, qué casos puntuales, porque me imagino lo que ustedes estaban diciendo. Ejemplos hay muchos. Se vienen unas épocas muy retadoras en el tema de que se viene un mundial de fútbol, en donde me imagino están preparando un montón de actividades y acciones. Quería preguntarles un poco cómo está funcionando ahorita Rappi Ads con Bavaria y frente a qué resultados puntuales tienen ustedes que puedan decir como, oigan, miren cómo ha funcionado este canal tan importante, que hoy pues es uno de los medios, pues es un medio muy relevante a la hora de que el consumidor defina los productos que va a llevar a la casa. Lo decíamos al principio, el JBP define mucho el camino y ahí digamos que tenemos los planes y normalmente definimos también nuestras inversiones y cómo vamos a operar de lado a lado. Y va muy en línea con el objetivo de cada marca, campaña. Algunas usan más Rappi, otras no. Al final es un ecosistema y para nosotros Rappi es un punto de contacto muy importante en unas audiencias claves que Rappi, por ejemplo, en Colombia ha sabido manejar y pues con un customer service muy bueno. Entonces, que me acuerde de cosas, por ejemplo, Rappi nos ha sido muy útil sobre todo para innovaciones, por ejemplo. Entonces, claro, llegar al hogar ha sido una tarea para nosotros súper importante y que la pandemia aceleró un montón y yo creo que a Rappi también lo aceleró la pandemia, esa llegada al hogar. Y ahí es donde nosotros podemos impulsar muchas veces las innovaciones para construir un poco más de awareness y sampling. Entonces, es de las cosas que más nos ha funcionado, sobre todo en los planes que hemos tenido, ¿no? Los ads permiten, como les contaba antecitos, permiten ser como esos posicionamientos típicos del supermercado donde pones una punta de góndola de pronto a alguien que no estaba yendo a buscar la categoría, encontraste la categoría de pronto en un momento que no tenía pensado comprarla. Entonces, aprovechar, digamos, que el tráfico de pronto un montón de gente que venía a comprarte restaurantes o farmacia, otro tipo de cosas, y aparecer en la cabeza de la persona como una posible opción. O tener, por ejemplo, comunicaciones súper segmentadas y súper particulares para algún tipo de usuario. Entonces, nosotros, lo bonito de la relación es que no se ve como muy transaccional. No es como venir, te compro 3 banners y 2 splash y 3 slide ups, sino que hay un plan de negocio en conjunto que se revisa súper juiciosamente, súper periódicamente, con unas metas de crecimiento, donde hay incentivos de lado y lado
cuando los dos nos va bien. Y los ads y las herramientas de comunicación son simplemente apoyos para poder llegar a esos objetivos. El punto no es la compra de un ad para lograr un objetivo, sino cómo se logra el objetivo, y el ad es una herramienta adicional para poder hacerlo. Y se va buscando para cada una de las marcas, para cada uno de los momentos, que es lo que termina siendo más efectivo. Ejemplos hay infinitos en momentos. Ahorita, como mencionabas, creo que los casos, por ejemplo, los partidos son esenciales, son momentos de consumo súper fuertes. Mundial, estamos muy entusiasmados, estamos seguros que vamos a tener muy buenos resultados ahí y que Colombia nos ayude con, con los resultados, pero definitivamente son algunos de los casos que más funcionan, ¿no? Tenemos también muchas veces, nosotros una cosa que se llama La Hora Loca, por ejemplo, de Turbo, ahí también participan mucho con temas promocionales a final del año. Bueno, hay un montón de cosas que hacemos en conjunto. Súper interesante. A mí me gustaría hablar un poco de datos. En general, en el mundo, las compañías que integran First Party Data y Third Party Data logran una eficiencia como exponencial, como a nivel de datos de comportamiento del usuario. Y pues ustedes son dos actores que manejan distintos tipos de datos, pero que al mismo tiempo necesitan como esa colaboración cruzada para obtener datos de ese Customer Journey del usuario, por ejemplo, dentro de la aplicación. Les quería preguntar, ¿cómo se hace esquema de colaboración entre marcas para poder compartir esos datos y que ambos puedan tener como esa eficiencia que se busca? Ya han dicho varias veces que hay un plan de colaboración anual, se reúnen para entender cuáles son esos como puntos de intersección, pero eso cómo se ve en el tiempo real, cómo se ve desde Rappi hacia las marcas, cómo se ve desde una gran marca en Rappi en términos como esas solicitudes de cara a la plataforma. Los datos son esenciales para poder lograr los objetivos de los que estamos hablando. Nosotros, a través de la plataforma, podemos generar, por ejemplo, audiencias muy específicas para objetivos puntuales que se tengan en una categoría o en una marca. Entonces hay mucho manejo de audiencias especiales. Hay también, obviamente, entendimiento de la categoría, como ABI como líder de la categoría, y Rappi pudiendo tener acceso, digamos, que a otro tipo de información. Podemos traer insights sobre la mesa de lo que ocurre con esos consumidores más allá de la categoría que ellos consumen, y entender también qué oportunidades hay, en este caso, para las marcas, y poder aprovecharlas. Entonces no hay un cruce de datos, porque hay unos temas, pues, de base data muy claros y muy específicos, pues, por ley en Colombia. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso con eso, pero sí se hace un trabajo colaborativo muy fuerte para poder llegar a esos objetivos que nos proponemos. Entonces hay entendimientos de audiencias muy específicos, hay planes concretos en función de lo que hacen esos consumidores, por ejemplo, por fuera de la categoría en la que, en este caso, ABI participa. Entendemos muy bien lo que pasa con la categoría, entonces ellos nos traen información de afuera de lo que está pasando en otros lados, nosotros les contamos qué está pasando en el ecosistema, qué está pasando con este tipo de usuarios, y de esa forma tratamos de sacar lo mejor de la data de cada uno de los dos ambientes, ¿no? Nosotros, desde el punto de vista de negocios, somos muy obsesivos con la data para tener un mejor insumo y mejor toma de decisiones. Y ahí digamos, hay diferentes frentes, ¿no? Una más de negocio, que ahí Rappi, digamos, nos ayuda mucho a entender qué está pasando en el mercado, y lo unimos con muchas más datas, ¿no? La data interna, la data de consumidor de sellout, con agencias de investigación que tenemos. Entonces, toda esa data nos da un pulso de muchas veces cómo va el país, ¿no? Cómo van los restaurantes, cómo va Rappi, cómo va la tienda de barrio, cómo va la tienda social. Y toda esa data nos permite, digamos, movernos mejor, entender el portafolio que está funcionando y tener acciones. Entonces, esa primera es como la macrodata, ¿no? Por decir así, que muestra mucho de tendencias. Ahí no entramos al individuo, además esa data no se puede llevar al individuo, por lo que mencionábamos ahorita del manejo de la data. Lo segundo es ya desde el punto de vista de estrategias puntuales. Entonces, digamos que es muy importante, nosotros tenemos data, Rappi tiene data, podemos hacer lookalikes de consumidores para encontrar esa audiencia que queremos. Entonces, digamos, casos que hemos tenido recientes como la cerveza sin alcohol con Corona Cero, pues Rappi nos ayudó mucho a hacer esa siembra en la audiencia que creemos que puede ser relevante. Entonces, eso es súper importante para no desperdiciar el dinero a la hora de hacer alguna acción, sino ir mucho más directo a las personas que creemos, que ya sabemos por la data nuestra que funcionan. Entonces, hacemos como un lookalike de audiencias, inclusive con third party data como Facebook o como Google también podemos. Es un ecosistema que todos trabajamos de la misma manera, y muchas veces ya los datos nuestros propios compartimos muchos usuarios. Yo puedo saber alguien que compra en Tada y compra en Rappi y que participa en la página web. Entonces, esos usuarios que nosotros llamamos como esos golden record, porque sabemos no solamente que nos compran, que son usuarios, sino que sabemos ya un montón de cosas, se van enriqueciendo a través del tiempo, ¿no? Tada es nuestra plataforma de DTC, que es Direct to Consumer, que va, digamos, que en niveles socioeconómicos más bajitos que Rappi, y que es solo para ocasión de fiesta, ¿no? La diferencia es que Rappi es multipropósito y multiocasión, y es una super app. Nosotros nos enfocamos en fiesta, pero digamos son DTCs muy parecidos, y ahí estamos justo trabajando para hacer más alianzas y complementarnos mejor, y en otros países trabajamos juntos muchas veces, entonces son muy complementarios. Y con Tada llegan a tener tiendas también propias, ¿sí? Y omnichannel, digamos, hay tiendas propias y
dark stores. Bueno, hablemos de algo que ustedes han venido contando, y es que obviamente entre las dos compañías, ellos desarrollaron la bomba que es RappiTurbo, ¿no? RappiTurbo, un servicio increíble. ¿Cómo lo viene manejando entre las dos marcas, entendiendo que es entre el 10 o el 15% de las personas de la venta se llega a perder por falta de store? ¿Cómo lo maneja la marca Bavaria para poder sostener, o sea, esa gran producción de que en las tiendas estén las cervezas frías, de que todo esté funcionando? ¿Y cómo hace Rappi para que funcione RappiTurbo, que es algo impresionante en Colombia y en Latinoamérica? Yo creo que el DTC al final es un producto logístico, ¿no? Entonces, la propuesta de valor de cada DTC pues tiene que ser muy clara qué puede dar y el consumidor la va a aprovechar desde que se cumpla. Entonces, digamos que el mínimo básico es cumplir esa propuesta de valor que Rappi yo creo que ha entendido muy bien y nosotros al mismo tiempo hemos complementado, digamos, con Tada esa propuesta de valor que es diferente, pero digamos la gran diferencia es que por Tada puedes pedir un petaco frío, pero ese tema logístico, llevar un petaco, por ejemplo a Rappi no le funciona porque Rappi va de entrega y eso de llevar un petaco, devolverlo, entonces ese conocimiento pues, lo tenemos nosotros por ese lado y va a muchas veces a otro tipo de audiencia. Entonces, el tema logístico pues es fundamental, ¿no? El haber roto esos barreras de los 10 minutos ya para nosotros como usuarios es normal porque nos mal acostumbramos, pero es un tema logístico muy complicado, ¿no? Nosotros, digamos, con ellos trabajamos mucho el stock, normalmente es un problema de medir el stock, la data ayuda y la inteligencia artificial cada vez más ayudan a hacer un forecast más real a lo que puede pasar, pero en un partido de Colombia pues se puede ir todo y se puede ir el primer tiempo. Entonces, ese tema Rappi maneja además digamos, una operación logística muy grande de dark stores, de terceros, ¿no? Casi que Rappi no nos compra la cerveza directamente a nosotros. Entonces, que ahí hay oportunidades en general, pero yo creo que es un producto que pues, ha sido demasiado exitoso porque han logrado romper ese tema logístico y cumplir con esa propuesta de valor. La magia de Turbo es precisamente varias de las cosas que hemos mencionado aquí. Tener dark stores a una cobertura de menos de 2 kilómetros. Tenemos más de 50 dark stores en todo el país. Tenemos un aliado muy fuerte, en este caso que es Carulla y Grupo Éxito, que es quien nos provee, digamos, que el inventario del producto. Tenemos pedidos todos los días estamos reposicionando productos que se van acabando. Tenemos pickers, que son las personas que seleccionan los productos en menos de 2-3 minutos. O sea, entra la orden, entra inmediatamente, no hay delay, el picker está seleccionando los productos y ya tenemos algunos rapitenderos en la tienda disponibles para entregarlo y que puedan hacer la entrega sin necesidad de tener que cometer ninguna imprudencia. Digamos que los tiempos están medios para que el producto pueda llegar en menos de esos 10-15 minutos que están dentro de la promesa. Con el inventario hay muchas cosas que seguramente se van mejorando, pero una de las cosas que ha hecho que el canal sea tan exitoso es que tiene más de un 99% de disponibilidad de lo que el usuario ve. O sea, el usuario ve, pide y casi que con seguridad, tiene que ser un caso muy atípico, muy raro, el producto no le va a llegar. Entonces, a diferencia de pronto cuando haces un pedido de pronto a supermercado, tienes todavía un chance de 1 o 2% que ese producto no te lo encuentren, porque todavía hay un delay entre lo que te está mostrando el inventario en la pantalla y que de pronto van y buscan el producto en la tienda y no lo encuentran porque, no sé, se perdió o lo que sea. En el caso de Turbo, el producto que estás viendo sí o sí va a estar y te lo van a entregar, ¿cierto? Entonces, es rápido, hay disponibilidad, son productos frescos o productos recién llegados a la tienda y está en una tienda que está en menos de 2 kilómetros de tu casa. Pero sin dudas hay todavía muchos retos, entonces queremos tratar de tener cerveza fría todo el tiempo. Eso es un reto porque requiere mucho más espacio de almacenamiento, ¿cierto? Pero ya tenemos tiendas con más de 8.000 SKUs, una locura, o sea, eso nació con 2.000 SKUs, ahorita ya tenemos una aquí en la 93 que es Megastore, ya tenemos productos de tecnología ahí metidos también. Así que días alguien puso que encontró una plancha. Ah, pues a tú. ¡Qué casualidad! No sabía, lo dije totalmente porque me acordaba, pero sí, total, o sea, el cargador de celular, o sea, una cantidad de cosas. Es una locura y para contar la historia muy rápido, al otro día, no sé, era como un viernes y tenía como un matrimonio al otro día y no, mi plancha estaba y la camisa estaba pues terriblemente arrugada y yo sin nada de fe me metí a Rappi a ver si puse plancha y yo no me imaginaba que ese cabo iba a estar en la plataforma y estaba y en 8 minutos tenía la plancha. Y para mí la reflexión de eso es que estamos muy mal acostumbrados a la inmediatez de Rappi porque nos vamos para otro país y esa vaina se pierde. Bueno. La premisa del Pause era, yo creo que estamos top 1, top 2 en inmediatez, al menos en Bogotá, en contraste con otras ciudades del mundo. Venga, a mí me gustaría ponerle un poquito más de picante y ver un poco más como el contraste y puntos de vista y les tenía una pregunta alrededor como de el mindset o más bien como la estructura de trabajo dentro de las áreas. Por un lado, cuando uno habla con startups, la percepción de la industria legacy es un poquito más burocrática, un poco más miedo a la experimentación porque hay mucho más costo de oportunidad
dentro de esa experimentación. Y por otro lado, pues las startups desarrollan desde el minuto uno el ir a todo miércoles y experimentar mucho hasta encontrar, y muchas veces sin saber qué es lo que se está haciendo hasta llegar al resultado, ¿sí? Es como la consecuencia de la experimentación. ¿Qué valoran del mindset de crecer una startup y experimentar, pero también de estar en una industria quizá un poco más tradicional y ya tener procesos estandarizados que justo lo que permiten es esa calidad y ese respeto al usuario final sin que la experimentación no lo haga? ¿Qué valoran del otro? Y por otro lado, ¿qué riesgo ven también en esa estructura de trabajo? Que sé que Rappi ya puede estar yendo un poquito más a la industria un poco más tradicional, pero seguramente en el pasado pueden hacer ese contraste o inclusive ahorita. Entonces me gustaría como entender esos dos puntos de vista. No, yo creo que eso también es un paradigma, porque digamos, y lo hablo desde la experiencia nuestra de ABI de Bavaria, y hace muchos años generamos un concepto interno que se llama macroemprendedor, porque es innegable que una industria tan grande, nosotros somos top 10 de industrias en Colombia y a nivel mundial somos gigantescos, pero cómo no perder esa agilidad y velocidad que pueden tener empresas mucho más pequeñas. Y eso está un poco en el mindset, digamos, de los líderes de la compañía. No somos los más ágiles como una microempresa pequeñita, pero sí tenemos un mindset de tratar de ir mucho más rápidos, porque al final, al ser los líderes de la industria, si nosotros no la desarrollamos, va a venir alguien a desarrollarla por nosotros. Entonces, yo creo que una de las claves del éxito de Bavaria es que se ha sabido mover muy rápido, más allá del tamaño que tiene. Hay que hacerlo con procesos, que yo creo que la diferencia grande puede ser que muchas veces cuando arrancamos una compañía, y eso está súper bien, no hay tantos procesos, nos movemos súper rápido, la embarramos y aprendemos, pero de pronto lo volvemos a embarrar y digamos que los procesos te permiten entender qué pasó. Yo creo que eso es lo más importante cuando uno trata de ir muy rápido. Muchas veces, claro, como toda compañía, pues a medida que uno aprende en una embarrada, pues genera unos procesos para no volver a embarrar y ahí se puede sentir un poco como ese, a veces quisieran ser un poquito más rápidos de lo que es, pero el costo por oportunidad lo medimos mucho, ¿no? Si la oportunidad es gigantesca, pues podemos ir un poco más, pero el riesgo puede ser muy grande. Entonces, yo creo que es un equilibrio y siempre está ese tira y afloje de tratar de no perder ese mindset del emprendedor y del que quiere probar cosas nuevas y el que quiere cambiar. Y el mundo nos lleva también hacia allá, ¿no? Estamos diciendo ahorita, somos supremamente más rápidos y ahorita, si no estamos ya probando, y ya hace muchos años, no es ahorita, pero con inteligencia artificial, con todo el tema del ecosistema completo, muy seguramente si nos esperamos, es muy tarde. En otras ocasiones es mejor esperar y ver a otros cómo van y ahí aprender de los otros y jugar. Entonces, que siempre es un dilema. A mí me gusta entender muy bien de las industrias nuevas o más pequeñas, es en qué son buenos para tratar también de copiar. Está bien también copiar con orgullo para saber y no hacer los mismos errores que otros. Y siempre entender pues, que uno es muy grande y tiene un legado de cientos de años. Es súper importante a la hora de hacer cosas. Uno se sigue arriesgando, pero el riesgo es mucho más medido y entendido según el impacto que pueda tener, ¿no? Es súper importante saber eso. Hay veces que con marcas muy pequeñas el riesgo no te va a afectar tanto, en otras puede ser gigantesco, ¿no? Yo trabajé 9 años en P&G, entonces digamos que pude estar en los dos mundos, en un mundo muy corporativo y en este mundo más tech de Rappi. Yo te diría que hay cosas muy valiosas en cómo operan normalmente los dos tipos de empresas. Entonces yo te diría, de Rappi que me parece muy valioso de este ecosistema de tecnología, la velocidad, la experimentación, el constante chip en la cabeza de cómo hago esto mejor, cómo hago esto mejor. Por lo general no escuchas un no, sino teste, aprenda y después del resultado decide si sí o si no. Me acuerdo antes, por ejemplo en P&G, como que había discusiones muy largas para tomar una decisión y con esa decisión ya nos íbamos todo el año y puede que funcionara o no funcionaba, más veces funcionaba que no, pero a veces se quedan cosas de pronto en el cajón sin haberse ensayado o testeado. En el caso de Rappi hay una cultura muy de pagar para ver, de ensaye, pruebe, hágale rápido, ¿cierto? Pero obviamente también hay veces, no sé, es muy óptimo en ese ejercicio y también hay descachos muy grandes y también hay veces que se gasta más dinero de la cuenta, etcétera. Entonces creo que el tema de experimentación y aprendizaje rápido lo valoro muchísimo en un ecosistema como el de Rappi y en el caso contrario valoro mucho la planeación. O sea, tenemos muchas veces sentadas con compañías como ABI donde nos muestran todo su plan del próximo año y dicen, bueno, ¿cuál es el plan de Rappi? Yo tengo el plan de pronto de este trimestre muy, muy cantado, pero yo no te sé decir qué va a pasar en el segundo semestre. Y ahí es donde, como compañía tenemos muchísimo por aprender porque podríamos organizarnos mejor. Entonces son estas empresas diciendo, bueno, yo ya estoy viendo qué voy a hacer a fin de año, ¿usted qué va a hacer? No, espera un momentico que yo apenas estoy cerrando mundial. Entonces, en toda esa parte de planeación, que igual es la incertidumbre de estarse moviendo y de estar todo el tiempo, entonces como que ahí hay mucho por aprender. También valoro mucho desde marca lo que hacen de largo plazo. Las compañías de tech y las compañías muy performáticas y muy de growth estamos muy enfocadas en el crecimiento de ya. Y hay veces se nos olvida un poquito la salud de marca, se nos olvida un poquito el largo plazo. Muchas veces no tenemos tanto acceso a estudios de consumidor de pronto como estas compañías las tienen. Entonces, estar escuchando al consumidor por tantos años y de tantas formas y tan omnicanalmente trae unos insights y unos conocimientos que nosotros pues nos babearíamos a veces por tener también. Ahora nosotros tenemos el otro lado antes muy desarrollado, el transaccional
final, cuánto compra en cada hora, qué compró ayer y por qué no lo va a volver a comprar hoy. Entonces ya es como que tenemos un montón de data para este lado, entonces valoro mucho tener esa data, tener el dato, saber cuánto trae mover este switch, pero me falta también esa parte de pronto de Deep Consumer Research, pues ya el fondo de que lleva un consumidor a comprar algo. En ese lado ya estamos un poquito más flacos. Entonces yo creo que hay un montón de cosas que se pueden aprender de lado y lado, pero también coincido con Álvaro, eso cada vez se están cerrando más esas brechas. O sea, uno cada vez ve a las compañías más tradicionales mucho más embebidas en tecnología y tienen data también muy avanzada de múltiples canales, y nosotros también como compañía nos vamos organizando más a revisar ese largo plazo y a tomar decisiones más estructuradas. Esa brecha se va cerrando. Igual pues Rappi tiene ya más de 10 años. No somos una startup. Hace rato dejamos de ser una startup, una compañía de más de aquí en Colombia más de 2.000 personas. Entonces hace rato dejamos de ser pequeña y también cada vez trae más gente y vienen personas como yo que no nacimos con Rappi, que venimos de empresas muy estructuradas y también legacy, que traen procesos y formas de pensar que hacen que la compañía también vaya llegando a otro tipo de nivel. Oigan, ya para ir cerrando, quería preguntarles por el futuro del consumidor, ¿no? Ustedes tienen la data para entender hacia dónde va ese consumidor, ¿no? Hemos empezado a entender que las nuevas generaciones están empezando a dejar de tomar cierta cantidad de licor, que ahora están cambiando sus hábitos de consumo. Quería preguntarles un poco por eso, ¿cómo ustedes ven ese consumidor del futuro entendiendo toda la data que llegan ustedes a recibir por parte tanto de la plataforma como por parte de la compañía? Yo creo que ese es nuestro trabajo diario, ¿no? El entender para dónde vamos, y por eso lo que mencionabas de la planeación es tan importante. Nosotros hacemos planning a 10 años, es decir, como asumiendo qué pasará cada 10 años y lo revisamos cada año. Entonces haces el 10-year plan y 1-year plan, 10-year plan, 1-year plan, 10-year plan, 1-year plan. Entonces eso te permite hacer suposiciones de todos los elementos demográficos, macroeconómicos. Muchas veces no le pegas, pero por lo menos ir haciendo planes para dónde va el consumidor y el consumo. Y ahí, como líderes de la industria, pues lo que queremos hacer es que en nuestro caso nuestras bebidas estén presentes cada vez más en ocasiones en la vida, digamos, diaria de los colombianos. Entonces tratamos de entender muy bien al consumidor. Entonces tampoco es ni negro ni blanco. Es que la gente está dejando de tomar. No está dejando de tomar. Estuvimos en Estéreo Picnic hace 8 días y yo vi mucho consumo, que los jóvenes ya no socializan. Entonces, pero sí hay que entender como ciertas tendencias, y lo que está pasando es que por la tecnología también los micronichos y la personalización se vuelve súper importante, y plataformas como en el caso de Rappi o Tada hacen que la personalización la gente cada vez quiera como algo que se siente solo para ellos. Es un reto, ¿no? Gigantesco de entender cómo hacerlo. Yo no puedo hacer un producto acá colombiano, entonces empiezas a jugar ahí como entender el portafolio y desarrollar ocasiones que hoy puede que sean muy chiquitas, pero que estás viendo que a 10 años o en otros países o en otros segmentos, y tú puedes shapear la categoría. En nuestro caso, por ejemplo, el tema de la gente sí busca cosas que sienten que son mejor para ellos. Entonces, ese trend que llaman health and wellness, del bienestar, pero la gente mentalmente quiere socializar, es súper importante. Ahí hay opciones nuevas que hoy pueden verse como súper lejanas, tipo, digamos, una cerveza con menos carbohidratos, que hoy le hablas de calorías y carbohidratos al 80% de los consumidores y va a decir, ¿de qué es? ¿De qué me están hablando? Va a ir cambiando. O la cerveza sin alcohol, hoy es menos del 1%, pero viene creciendo casi que a triple dígito y abre nuevas ocasiones que antes no habían. Entonces, una cerveza sin alcohol para mucha gente es mucho más natural que otras bebidas, y a la hora del almuerzo, porque ama la cerveza, puede empezar a tomar cerveza sin alcohol. Entonces empieza a abrir otras ocasiones, y ahí las plataformas y la data juegan un tema súper importante de saber por dónde va construyendo, porque al final muchos errores que hacemos es que no, en Estados Unidos funciona esto, entonces creemos que acá es diferente, y además uno como marketero puede ir construyéndola, ¿no? La idea es eso, construyendo la marca, la ocasión, el momento, el canal, y al final es como usamos toda esa data que va llegando para tratar de saber cómo quieres tú construir tu industria o tus productos, sabiendo que hay ciertas tendencias. Entonces, leer muy bien eso y tratar de leerlo es clave, porque hoy puede que la gente siga tomando igual, pero ya la gente está diciendo que está dejando de tomar, entonces de pronto eso se puede volver en una realidad, la percepción. Entonces eso es lo que toca ir adelantándose, y yo creo que en el caso, yo siempre lo digo, ¿no? La cerveza lleva 10.000 años en la humanidad, desde los egipcios, no se va a acabar, pero sí va a cambiar, ya está cambiando. Cada vez vamos a ver diferentes opciones, que yo creo que es lo bonito, ¿no? De ir cambiando y entendiendo al consumidor al final de qué es lo que necesita, y seguramente en unos años Rappi cambiará, ya no habrá un celular, sino será, no sé, unas gafas, whatever, pero va a seguir existiendo. Entonces, el tema es adaptarse, ¿no? Yo siempre digo eso, ¿no? Darwin para mí es el estratega del marketing más, porque nos habló de lo que va a seguir pasando. Siempre va a cambiar y nos tenemos que adaptar a las tecnologías, al consumidor, a los trends. Y la magia es saber por dónde y probando cositas, porque también es un error cambiar todo, ¿no? Entonces eso es la magia de ir entendiendo mucho al consumidor. Yo creo que el consumidor cada vez es más exigente y cada vez va a ser
todavía más. O sea, lo que está ocurriendo ahora a nivel de inteligencia artificial y también lo que existe ya, que ya estamos dando por sentado que te llegue algo frío en 10 minutos, etcétera, pues va a hacer que el consumidor sea implacable en sus decisiones. Eso ya existe, pero creo que se va a acentuar aún más. ¿Eso qué va a hacer? Eso va a hacer que las marcas tengan que tener un poder de marca mucho más grande, porque antes tú tenías de pronto la ventaja de estar distribuido en un lugar donde otra marca no estaba, de pronto tenías el 80% de un anaquel o el 50% de un anaquel y de pronto la otra marca pequeña, nueva, estaba ya con una sola carita. Ahorita lo digital, digamos que aplan la cancha para muchas marcas. Tú te metes a la misma aplicación y te sale la foto del mismo tamaño y tú buscas lo que sea y te van a salir la lista, vas a poder comparar precios. Tú metes a Rappi y buscas un medicamento y te salen 10 farmacias y te dice cuánto está el precio en cada una de ellas. Lo mismo ocurre para cualquier categoría. Antes, digamos que ese poder de distribución o el poder de inventario hacía que de una u otra manera el usuario estuviera sesgado a elegir la marca más grande. Hoy en día la prueba es de oro, o sea, el consumidor tiene todos los estímulos al alcance, a 10 minutos en este caso, no, la excusa no está, es que esta tienda la tiene, esta tienda no la tiene, o no la encontré. Vas a poder encontrar todos los productos en cualquier momento y ahí va a ser supremamente importante por estar en la casa del consumidor para que cuando vaya a tomar la decisión te elija como marca. Ya existe, es decir, es algo que ya está pasando, pero cada vez va a ser mayor y acentuado aún más con todo el tema de inteligencia artificial, que yo creo que el que diga que sabe qué va a pasar está inventando, porque esto está avanzando a una velocidad tan grande, pero muy pronto van a estar agentes pidiendo por nosotros, el ser humano se va a encargar de tomar otro tipo de decisiones de pronto más trascendentales y muchas veces temas de consumo, alguien va a hacerlos por ti. Entonces, ¿quién va a ganar ese juego? ¿Quién va a ganar el juego de que tu agente pida lo que tú quieres porque él te conoce mejor que a ti mismo? No sé. Eso va a estar muy loco. Creo que las marcas van a tener que estar cada vez más preparadas para poder estar en la cabecita de las personas y en la cabeza de esos agentes que tantas decisiones van a tomar por nosotros. Bueno, yo creo que varios puntos de encuentro y también interesante entender cómo ambos, desde tecnología, ese acceso, ese performance y también desde marca, hay como unos puntos de vista y unos insights súper valiosos para la audiencia. Les queremos agradecer un montón por habernos acompañado en este espacio, en este episodio. Muy contentos de haberlos tenido en este espacio. Muy interesante el contraste un poco desde la marca y la optimización por esa visibilidad y también desde el performance y desde esa parte final del embudo de cara hacia los usuarios. Muchas más conversaciones como estas esperamos tener en beta, el contraste de la industria tradicional y el contraste también de la industria pues tecnológica, y creo que antes de irnos agradecerles nuevamente y seguramente lo esperamos por acá, ya nos sentaremos en 2 años para entender qué pasó con inteligencia artificial, cómo afectó a las industrias. ¿Qué pasó con el consumidor? ¿Qué pasó con el consumidor? Pero nada, agradecerles mucho por habernos acompañado. Bueno, amigos, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bacán. Gracias por la invitación.